Buenas tardes, alumnos. Vamos a avanzar de lo que es el estudio de la narrativa española hacia poesía española. Nosotros tenemos en nuestro programa una división por los géneros, 3 géneros. Damos narración, damos poesía y después damos teatro. Cada uno en su orden cronológico, pero lo damos separado por género. Por lo tanto, ahora que vamos a pasar de narrativa a poesía, volvemos un poco atrás en el tiempo. No continuamos desde el último texto de nos que habíamos quedado, que es el Quijote. Para narración estudiamos cómo evolucionó justamente la narrativa española, desde el poema del mío Cid, que era un poema que contaba una historia, hacia Don Juan Manuel, Lazarillo de Tormes, hasta el Quijote, el inicio de la novela moderna. Ahora vamos a volver atrás con poesía acá, coplas de la muerte de su padre. Pero para eso hay que ver cómo llega el contexto hasta la obra de Jorge Manrique y cómo va a ir evolucionando en las distintas obras de poesía que vamos a ver. Después, otra vez, vamos a ir un poco atrás a ver cómo se desarrolla el teatro. Como vamos a hacer un recorrido por varios movimientos, prácticamente casi todo vamos a abarcar en poesía, esto va a ser un poco largo, así que busquen las carpetas, busquen los apuntes. No sé en cuántas partes va a estar dividido el video, pero vamos a ir trabajando de a poco, de manera que vayan tomando nota de todos los conceptos que desarrollamos. Vamos a hablar contexto de las obras, un poco de los autores, intenciones de las distintas obras poéticas que vamos a leer y finalmente los temas principales que se van a tratar, para poder entrar con el contexto comprendido hacia dónde nos lleva el poema los distintos poemas que vamos a estudiar. Y empezamos con la primera parte, que es cómo llegamos desde Poema del mío Cid hasta este primer texto de Coplas a la muerte de su padre. Recordamos que el Poema del mío Cid sí estaba escrito en verso, pero no se considera una obra de poesía como vamos a estudiar nosotros. Es decir, era un poema narrativo. Estaba escrito en verso, tenía rima, tenía recursos poéticos, pero con el objetivo de ayudar a la memorización del juglar. Lo que en realidad estaba haciendo el juglar, el mester de juglaría, era contar una historia para dar un modelo heroico, es decir, tenía un fin didáctico. Pero la base era narrativa. La estructura era de poesía, pero la base y la intención era narrativa en este poema. ¿Cómo evoluciona la poesía escrita? Con la clerecía, no con la juglaría. Juglaría se refería al trabajo de los juglares, pero después del desarrollo de la épica, en el siglo XII, de la aparición de los primeros borradores del poema del mío Cid, aparece un nuevo tipo de trabajo que es el mester de clerecía. Esto ya es en el siglo XIII con Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. ¿Cuál es la diferencia entre juglaría y clerecía? Recordamos un poquito. Los juglares improvisaban sobre las artes, distintas artes, integraban artes, improvisaban sobre las noticias que querían contar y cantaban, rimaban, generaban poemas, danzaban, ejecutaban algún instrumento, porque se ubicaban en las plazas públicas, hacían un trabajo oral, contaban una historia que iban exagerando paulatinamente para dar una enseñanza sobre un modelo de un ciudadano. En cambio, cuando avanzamos hacia la clerecía, empezamos a desarrollar ya no una poesía oral, como quizás también eran las jarchas, sino una poesía escrita. La clerecía estaba desarrollada por clérigos, como Gonzalo de Berceo, que eran sacerdotes que existían en los distintos monasterios. Es decir, ellos vivían en lo que hoy podemos considerar como convento, pero en esa época se llamaban monasterios porque eran de monjes benedictinos. Los conventos nosotros los tenemos asociados que son de mujeres. En este final de la Edad Media, existen los monasterios que son recintos casi muy parecidos a lo que son, no voy a decir castillos porque no son grandes edificaciones, pero hacia arriba, pero sí son grandes extensiones de terreno y
tienen las distintas celdas donde descansan los monjes. Si ustedes fueron a la casa de retiros en Garupa, parecido a eso, pero mucho más grande. Eran construcciones, edificaciones importantes y sí estaban protegidas, igual que los castillos feudales, de los ataques de los aldeanos. ¿Qué hacían los monjes benedictinos en estos lugares? Ellos cosechaban sus propios alimentos, trabajaban su comida, rezaban a horarios específicos y sobre todo tenían grandes bibliotecas. Si ustedes recordarán de videos anteriores, en la Edad Media no se difundían los libros como Ilíada, Odisea, las obras griegas, justamente porque eran paganos. Pero sí, dentro de los monasterios se copiaban y se guardaban esos libros. Se traducía Aristóteles del griego al latín. No se traducían a las lenguas vernáculas, como vendría a ser el castellano antiguo, pero sí los monjes traducían y conservaban en las bibliotecas de estos monasterios. Entonces tenemos que los clérigos son personas muy entrenadas en el trabajo del dominio de lenguas y de la escritura. Por lo tanto, cuando Gonzalo de Berceo se sienta a escribir, él era un escritor en latín, era una persona, un copista de las obras clásicas, por lo tanto tenía mucho conocimiento de la poesía antigua. Sabían cómo era la métrica de la poesía griega, sabía cómo era la métrica de la poesía latina, tenía mucho conocimiento de lenguas y tenía, por supuesto, mucha lectura de libros teológicos, además de libros filosóficos. Era una persona muy instruida. A diferencia del juglar, que era un artista que improvisaba. El clérigo, el mestre de clerecía, lo que podía hacer era sentarse a trabajar en su biblioteca, escribir la poesía, inspirado en fuentes, y lo que podía hacer era tomarse el tiempo de corregir, es decir, elaboraba un poema, lo podía leer, revisar, corregir, lo podía pulir en su escritura. Cosa que el juglar no podía hacer porque tenía que seguir improvisando y seguir cantando y lo que ya había dicho, ya lo había dicho. Y esto fue, la clerecía fue lo que avanzó el desarrollo de la poesía escrita, lo que permitió sentarse a trabajar el idioma español en ámbitos poéticos. ¿Por qué? Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, lo que él hace, el objetivo es catequizar mediante la poesía, es decir, enseñar distintos aspectos de la fe en la vida cotidiana. Como era en la vida cotidiana, no podía ser la misma teología en latín, tenía que ser algo más accesible al pueblo. Entonces él escribe una serie de poemas en los cuales la Virgen realiza milagros. Y lo escriben, si ustedes verán, en versos muy largos, de 14 sílabas, que eran muy difíciles de escribir, en rima consonante, es decir, rima perfecta, y con una integración de muchas fuentes teológicas, filosóficas, pero adaptada al oído sencillo. Estos poemas, acá está, esta es una versión en español antiguo, estaban en el español antiguo, no estaban en latín. Se empiezan a traducir no obras, sino escenas en la lengua del pueblo, en el caso de Berceo, en la lengua española antigua. Entonces, el trabajo de la clerecía estaba orientado, ¿cuál fue la motivación de, por ejemplo, Gonzalo de Berceo? Esta cuestión de llevar la fe mediante el poema. Y como era un clérigo escritor, entonces podía pulir la poesía en este idioma nuevo que todavía no tenía gramática, porque estamos en el siglo III. La gramática recién va a aparecer acá. Faltan 2 siglos para que se reglamente el idioma español. Con todo el conocimiento que tenía el clérigo de las gramáticas latina y griega, empezaba a trabajar sobre el idioma español. Es un gran avance la clerecía en cuanto a poesía, porque ya no son poemas improvisados, poemas abiertos a las modificaciones del momento, sino que se empieza a dar un trabajo pulido con el español. Es algo parecido a lo que va a hacer Alfonso X el Sabio
Solo que Alfonso X el Sabio no lo va a hacer solo con poesía, es decir, él va a traducir poesía, pero va a traducir muchas otras ciencias que van a generar una gran biblioteca en el idioma español antiguo. Gonzalo de Berceo va a escribir poesía en este nuevo idioma, ¿sí? Y eso va a avanzar en lo que es la construcción de un español poético, un español culto. Apunto un dato más. Los Milagros de Nuestra Señora fue una obra muy importante en cuanto al crecimiento paulatino, despacio, del respeto hacia la mujer. Recuerden ustedes que en Poema de Miosit y en la Edad Media teníamos todavía esta visión de la mujer como imagen del pecado por Eva, la mujer como dadora de la materia según Aristóteles, por lo tanto dadora de las tentaciones de la carne, pero lo que va a hacer Gonzalo Berceo con su obra de darle protagonismo a la Virgen María, va a desplazar un poco la figura de Eva pecadora y va a colocar la figura de María Salvadora. Y esto de a poco, ya les digo, no es un cambio radical, muy lentamente va a cambiar la mirada sobre la mujer. Se va a complementar el trabajo de Gonzalo de Berceo sobre María con el Renacimiento, cuando surja de vuelta la imagen de Platón de la igualdad del hombre y la mujer y del amor idealizado. Es decir, se va trabajando muy lentamente esta idea de la mujer como objeto de amor, como objeto de salvación, como camino hacia la gracia y después como exaltación de la perfección de Dios. Se va dejando de lado la imagen pecadora y se va caminando despacio hacia la imagen de un ideal y finalmente recién en la modernidad el respeto hacia los derechos de la mujer. Es un camino lento, pero la obra de Berceo ayudó mucho a esa cuestión. Entonces, tenemos que existió en la Edad Media el trabajo de los juglares, contaban historias, y luego se suma el trabajo de los clérigos en clerecía, porque el trabajo de los clérigos de por sí era oficiar misas, rezar la liturgia de las horas, trabajar en los monasterios, hacer los copistas de la biblioteca. Ese era su trabajo habitual. Cuando estos escritores deciden escribir poesía en lengua vernácula, empieza la clerecía y se empieza a pulir el trabajo de la lengua en cuanto a la poesía. Estos dos aspectos, juglaría y clerecía, convergen en una nueva obra poética que se llama Libro de Buen Amor de Arcipreste de Hita. Es un libro que se ubica a finales de la Edad Media, casi llegando a lo que es la caída del Imperio Romano de Oriente y el descubrimiento de América, hasta un siglo antes de eso. Pero ya es la decadencia de la Edad Media, el inicio del Renacimiento en este momento de transición que es el humanismo. Arcipreste de Hita es un cargo de la Iglesia. El nombre del autor es Juan Ruiz. Y él se va a inspirar en las obras de juglaría. Para este momento ya estaba publicado el manuscrito escrito de Pere Abad del Miosit, y se va a inspirar en las mismas obras de Gonzalo de Berceo para su obra de El Libro de Buen Amor. Les comento de qué se trata y por qué integra cada uno. Libro de Buen Amor es una obra en la cual Arcipreste de Hita se propone enseñar cuál es el verdadero amor, que vendría a ser la imagen del amor de Dios, pero para lograrlo, para mostrarnos qué hay que hacer, muestra todo lo que debemos evitar. Es decir, no es una obra que va a decir moralmente cómo se tiene que vivir el amor de Dios, sino que va a mostrar todos los ejemplos en los cuales no se vive el amor real de Dios, sino un amor degradado, un amor ofensivo, un amor violento, un amor pecador. Ya se imaginarán lo que habrá pasado con esta obra. Por supuesto que no se entendió el objetivo, pese a que lo dice muy claro.
Pero el título Libro de Buen Amor y el contenido, todos los ejemplos que tiene que evitar el pecador, fueron interpretados por la Inquisición, por la Inquisición que empezaba a surgir en este momento, por la Iglesia, que lo que el arcipreste Edita quería decir era que el buen amor se basa en el pecado. Por lo tanto, además, miren ustedes, amor que está con mayúsculas, se imaginan a Dios, y todos los ejemplos resultaron muy ofensivos, y Juan Ruiz fue preso mucho tiempo a raíz de su obra. ¿Cuál era la idea del arcipreste Edita? ¿Por qué él hace esto? Porque ya estamos en un contexto de humanismo, no es ya el movimiento teocéntrico absoluto de decir todo es acorde a la moral de Dios. Hay una preocupación por decir quién es el hombre. No solamente qué debería ser, que está muy bien, sino quién es en realidad. Y el hombre es un pecador que comete muchos errores. Y el arcipreste Edita pensó que iba a ser mucho más interesante decirle a los hombres, en vez de estar sermoneándoles con cómo tienen que hacer las obras de misericordia, cómo tienen que vivir los dones del Espíritu Santo, etcétera, 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 pensó que iba a ser mucho más interesante darle situaciones de la vida real, mostrarle, mira, a vos cuando haces esto, en realidad estás cometiendo el pecado de la lujuria, en realidad estás cometiendo el pecado de la pereza. Cuando vos te amás a vos mismo, eso no es amor, eso es soberbia, es vanidad. Y para eso recurre a ejemplos cotidianos, ejemplos de la mitología, ejemplos, por ejemplo, Paris y Helena, distintas historias. Y eso fue lo que llevó a que se malinterprete. ¿De dónde viene esta idea? Justamente de la integración de juglaría y clerecía, porque él piensa que a través de lo jocoso se enseña mucho mejor, por esta cuestión de decir, no, ¿qué aprendió de Berceo, el arcipreste Edita? No darle la teología como tal, traducirla en una catequesis cotidiana. Y de la juglaría tomó esta cuestión de hacerlo más interesante, de hacerlo más dinámico, más divertido. Por lo tanto, esa fue la idea con la que él decidió desarrollar su texto. ¿Qué tiene esta obra? Esta es una versión en general bastante deficiente, pero la obra original está escrita en español antiguo y es un poema de 14 versos, que es uno de los más difíciles de escribir. Esto él lo toma de la clerecía, porque es un trabajo de escritor. De hecho, él también era un clérigo, con un cargo un poco más alto que Gonzalo Berceo, pero tiene una escritura pulida. Tiene muchas fuentes literarias, tiene fuentes mitológicas, tiene fuentes teológicas y fuentes filosóficas. Menciona a Aristóteles y a otros filósofos. Eso toma todo de la clerecía. Y de la juglaría toma este estilo más dinámico, más interesante, más jocoso. ¿Y qué es lo que trabaja? En esta obra lo que va a plantear es que hay un amor, que es un amor del placer, que es un amor loco, él lo llama, un amor que nos guía a a cometer errores. Si ustedes recuerdan, en el Quijote decía, me enamoré de una cesta. No se enamoró de una cesta, se la robó, pero tenemos muchos eufemismos para hablar del amor cuando en realidad estamos hablando de malas acciones. Entonces, él lo que va a decir es que ese amor loco, ese deseo de tener de mala manera lo que no es de uno, va a llevar a que se generen los distintos pecados. Empezando por la codicia, que es él lo considera la raíz de todos los otros pecados. ¿Qué es lo que le pasó al personaje del Quijote? Se enamoró de una cesta. No, en realidad quería la pertenencia que no era de él. Eso es codicia, no es amor. Y eso es lo que empieza a desmenuzar y a explicar Arcipreste Edita. Todas las cuestiones, toda la situación en la que creemos que actuamos por amor y no lo hacemos. Piensen en los personajes en Crisóstomo, que él muere de amor, no muere de amor, muere por terco, muere por no respetar la libertad de Marcela, y eso es gravísimo, eso no es amor. Y eso hay que decirlo, y ese va a ser el objetivo del libro, pero esos episodios fueron muy mal entendidos.
Fíjense que al final el texto explica muy claramente cómo se debe entender la obra. Que dice que cualquiera que lo oiga, si con poner supiere, puede añadirle más y inventarlo si quisiere. Ande de mano en mano cualquiera que lo pidiere, cual pelota entre muchacha, agárrelo quien pudiere. Ya que es de buen amor, préstalo de grado, sin ultrajar su nombre, no lo deis menospreciado, ni lo deis por dinero vendido o alquilado, pues no es grato ni tiene gracia el buen amor comprado. Escribí un libro pequeño en texto, mas la glosa no creo que es pequeña, sino muy gran escrito, porque en cada fábula se entiende gran cosa y además lo que se aduce en las narraciones. Como esta es una versión adaptada al español actual, entonces tiene este problema de las traducciones que no está bien rimado. Y finalmente lo que estaba cerrando la idea de que él a lo último, al final de su obra, dice cada uno de los pecados y de los ejemplos que él explicó con qué debe enfrentarlo. Y dice claramente, los pecados mortales ya lo habéis oído, estos a diario nos acometen mucho. Quieren matar las almas, pues los cuerpos ya han herido. Por esto debemos estar de armas bien vestidos. Hacer obras de misericordia y de mucho bien, los dones del Espíritu Santo para que nos alumbren, las obras de piedad y las virtudes, acordarnos de vencer a los enemigos con los 7 sacramentos. No es una obra que empiece diciendo tenés que tomar tal sacramento, tenés que hacer tal obra. No, empieza al revés, empieza por la situación en la que nos equivocamos y ahí va explicando después por qué está mal. Y muy al final nombra los dones del Espíritu Santo, los sacramentos, etc. Por lo tanto, no, eso fue lo que llevó a que la gente que lo persiguió no entendiera el texto. Pero es muy interesante cuál es el gran aporte. Primero, que avanza en el trabajo de la escritura por la poesía escrita. Y segundo, que profundiza esta cuestión del humanismo. ¿Quién es el hombre? ¿Cómo trabajar sobre el hombre, no necesariamente desde la doctrina moral? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se conecta el hombre de ahora con el hombre de la mitología anterior? ¿Cómo se ve siempre las mismas cualidades del hombre en las distintas historias? Esa pregunta de qué es el ser humano es lo que profundiza, porque termina mostrando todo lo que el hombre es capaz de hacer, aunque lo haga mal, pero sufre de esa realidad del pecado. Y eso es lo que quiere transmitir. Es un libro importante, complejo de leer, sobre todo por esta métrica que tiene, pero es un libro importante para llegar a coplas de la muerte de su padre. Porque Jorge Manrique se ubica ya en lo que es Renacimiento, después del 1553, pero tiene una fuerte preocupación humanista. Es decir, es un estilo renacentista, pero a él le interesa mucho esta cuestión del hombre. ¿Quién es el hombre? Y para eso sirve mucho todo lo que han hecho los autores anteriores. Sirve la parte religiosa de Milagros de Nuestra Señora, sirve este planteo espiritual, esta cuestión del pecado, cómo ataca al hombre constantemente el pecado que plantea el arcipreste de Hita, y sirve, por supuesto, que se basa en la preocupación del hombre del conde Lucanor. Si recordamos un poco, don Juan Manuel en el conde Lucanor tenía un objetivo: educar a los príncipes para que se educara al pueblo. ¿Y en qué los iba a educar? La preocupación en el siglo XIV era clara: cómo obtener el paraíso al mismo tiempo que se disfrutaba de los bienes terrenales, es decir, cómo vivir esta vida gratamente, felizmente, y también conseguir la felicidad eterna en la vida del paraíso. Que la felicidad de este mundo no sea comprar el infierno en el mundo siguiente, que es lo mismo lo que apunta el libro de Buen Amor, pero de otro lado. Mientras don Juan Manuel enseña qué debe hacer, Arcipreste de Hita muestra todo lo que no hay que hacer. Y esas dos miradas son las que confluyen en Manrique.
Manrique es un poeta español que inicia lo que es el gran momento de la poesía española. Es un autor de poesía amorosa, pero su obra más reconocida es Coplas a la muerte de su padre, que literalmente le escribe 40 coplas de pie quebrado, que tiene una estructura de esta forma, versos largos, versos cortos, intercalados. Son 2 versos largos, un verso corto, 2 versos largos, un verso corto, a la memoria de su padre. Después de la muerte de su padre, él escribe esta obra. Y es el que va a iniciar con el movimiento del Renacimiento. Se inicia el siglo de oro de la poesía española. ¿Cuál es la preocupación de Manrique? La misma preocupación de don Juan Manuel. Él recupera esta idea de cómo el hombre alcanza la vida eterna del paraíso. Cómo el hombre vive esta vida de manera de alcanzar el paraíso, y esta vida es una vida feliz que lo lleva a la felicidad eterna. Recupera también del libro de Buen Amor cuáles son las situaciones que llevan al hombre a alejarse de la felicidad, creyendo que obra por amor y en realidad no, obra por pecado. Esos planteos netamente humanistas son las que se van a ver en las coplas a la muerte de su padre. Y para trabajar este tema, él va a retomar la idea de las 3 vidas presentes en don Juan Manuel. Recuerden ustedes, en don Juan Manuel, sobre todo en ese cuento 40, no me acuerdo si era 40 o 49, el hombre que dejaron desnudo en una isla, lo que aborda es esto, de que el hombre tiene 3 vidas. La vida terrenal, que es la vida que vivimos en este momento, la vida eterna, que es la vida después de la muerte, que puede ser el paraíso o el infierno, según nuestra vida terrenal, y la vida de la fama, que es la vida de la memoria que dejamos en los vivos. Esto es una pregunta humanista, si bien era una preocupación ya de la Edad Media y si bien ya lo habían planteado los griegos, porque se preocuparon mucho del concepto de la fama, es netamente humanista porque busca de alguna manera definir al hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser mortal, es decir, la muerte es parte de la naturaleza del hombre, y esa muerte determina que existan 2 estados, el terrenal y el eterno. Pero luego de esa muerte también queda la memoria de los vivos. Entonces, el hombre es un ser con 3 vidas. Y ahí está la pregunta, a eso va orientada la obra: ¿cómo vive el hombre la vida terrenal y qué va a repercutir no solo en la vida de la vida eterna, según lo que nos juzguen después de la muerte, sino en la vida de la fama? Coplas a la muerte de su padre busca mantener viva la fama del padre de Jorge Manrique, don Rodrigo Manrique, porque considera tan grandes las obras que hizo que deben ser recordadas por todos para poder imitarlas. Y ahí se ve el planteo humanista de las 3 vidas, la preocupación que retoma desde el siglo XIV. Sin embargo, ¿por qué está acá marcado como con el color del Renacimiento? Es decir, ¿por qué no lo marqué directamente con el color del humanismo? Porque pese a que la preocupación de esta obra es netamente humanista, es decir, es sumamente moral en cuanto a decir cómo es el hombre, cómo vive y qué consecuencias tiene eso, cómo consigue la felicidad aquí, cómo consigue la felicidad después, cómo deja una memoria feliz. La estructura y el estilo de la obra es netamente renacentista. Vamos a repasar algunas de las características del Renacimiento y después les explico otras características específicas de esta obra. Perfecto. El Renacimiento se caracterizaba por ser un movimiento clásico. Yo acá marqué con verde todo lo que es clásico y con rojo lo que es anticlásico. Es decir, era un volver a surgir de la cultura de Grecia y Roma. Por lo tanto, volvían a aparecer muchos mitos de Grecia y Roma, volvían a tener importancia el estilo de la arquitectura y la escultura griega,
y romana volvían a ponerse en primer plano valores como la razón, la belleza, el equilibrio, la perfección en sí. Coplas a la muerte de su padre, en cuanto a esta cuestión del equilibrio, de la razón, de la virtud, recupera muchos conceptos de los griegos, tiene muchas referencias a la historia y a la mitología clásica, y además, aparte de que tiene el problema de las tres vidas, ¿cómo va a tratar ese tema de las tres vidas? ¿Cómo va a hablar de la vida del terrenal, de la vida de la fama y de la vida eterna? Mediante los tópicos latinos. Voy a poner el más conocido. Estos son los tópicos latinos. Los tópicos latinos son frasecitas cortas que encierran un aspecto de la filosofía de vida de los romanos. Estas frases, como por ejemplo la más conocida por nosotros es Carpe Diem, estas frases no eran frases así sueltas, como lo usamos nosotros hoy en día en Roma, sino que existen dentro de poemas específicos. Es decir, el Carpe Diem surge del poema 11 de Horacio, que era un poeta del siglo I del Imperio Romano, que en el último verso dice, viene de una oración anterior que dice Fugerit inguida aetas, ahora huida envidiosa la edad, y termina diciendo Carpe diem, quam minimum credula postero. Atrapa el día con las manos porque muy poco confío en el que viene después. Entonces, muchas obras tienen en sus textos frases icónicas que sintetizan un pensamiento. Y esas pequeñas frases se separaron, vamos a decir así, del poema original y quedaron las frases cortas, con poquitas palabras, representando toda una filosofía. Entonces, nosotros quizás ustedes ya no conozcan el poema 11 de Horacio, pero conocen la frase Carpe Diem, porque esta frase de ese poema resume todo un pensamiento en sí misma y pasa a ser icónica y representativa de un tipo de filosofía. No es la única Carpe Diem, hay muchísimas y sobre todo vienen de estos poetas del siglo de oro. Horacio, Virgilio, Catulo. Las obras que ellos escribieron, había obras tan contundentes que se resumieron en poquitas palabras que estuvieran en ese poema o en esa obra narrativa. Y a estos tópicos latinos en el Renacimiento fueron recuperados. Porque nosotros vemos en escultura que retoman el modelo clásico, en pintura que retoman los valores de la perfección, del equilibrio, de la luz. Pero en poesía, ¿dónde vemos el Renacimiento? Con las referencias a los mitos y a la historia de Grecia y Roma y con los tópicos latinos. Ustedes no van a encontrar la frase Carpe Diem en los poemas del siglo de oro español. Van a encontrar mensajes que significan lo mismo que estas obras. Y eso es lo que vamos a explicar. En Coplas a la muerte de su padre tenemos estos tópicos latinos. Hay muchos. Nos vamos a dar ahora lo que vamos a encontrar en nuestras obras. Todo lo demás existen, pero se ven como ejemplos en otros temas. Carpe diem. Empezamos con el primero, el más común. En el poema original de Horacio, Carpe diem significa atrapa el día con las manos. Esa es la traducción. Nosotros lo traducimos como aprovecha el día. Pero lo que quería decir significa vive como si no hubiera mañana, pero no en un sentido positivo, porque Horacio no era cristiano, no era católico. Entonces, lo que sucede en el poema de Horacio es que él dice, si vamos a morir entonces nada importa, y no sabemos cuándo vamos a morir. Por lo tanto, hay que hacer cualquier cosa hoy, no importa el mañana. Y esa es la versión de Horacio, que es la versión que toman otros poetas, pero no es la versión de Manrique. Porque como Manrique cree en las tres vidas, Manrique dice,
Aprovecha el día, por supuesto, pero aprovecha el día para ganarlo con obras, como en el cuento de Juan Manuel, el paraíso. Porque uno puede no estar acá mañana, pero va a estar en otro lado. Y lo que uno hizo o no hizo hoy va a repercutir en la vida eterna. Entonces, cuando decimos carpe diem, tenemos dos connotaciones. Una de vivir la vida a lo loco sin consecuencias y otra, vivir la vida pensando que sí vamos a tener consecuencias. Porque una cosa es decir, como decía Horacio, quizás mañana estés muerto, o sea, haz lo que quieras, y otra cosa es decir, ¿y si no estás muerto y tenés que sufrir las consecuencias de lo que hiciste hoy? Entonces, hay que ser inteligente y aprovechar bien el tiempo, porque sí, no sabemos qué va a pasar y por eso mismo no hay que arriesgarnos a las consecuencias. Siguiente tópico. Tempus fugit. Tempus fugit significa tanto como el tiempo huye como el tiempo huyó. Es decir, el tiempo está pasando ahora o bien el tiempo ya pasó, que pasa tan rápido que ni siquiera este presente nos pertenece. Y tiene que ver con la vida terrenal, justamente que pasa apresuradamente y no llegamos a atraparla con las manos. Por eso hay que tener presente de aprovechar el tiempo. Siguiente tópico, ubi sunt. Se traduce en dónde están. Y tiene que ver con todas las cosas que perdemos cuando el tiempo pasa. Cuando llegamos a la vejez, ¿en dónde está la belleza? Cuando perdemos la fortuna, ¿en dónde está esa riqueza por la que nos desvivimos? ¿En dónde están los amigos que solo estaban cuando estábamos bien? Preocuparnos de qué son las cosas realmente importantes que estamos buscando y cuándo en realidad estamos corriendo atrás de algo que nos hace daño, que cuando perdemos no queda nada. Lo que nos llevamos a esta vida, lo que dejamos en esta vida es la memoria. Bien, ¿cómo construimos esta memoria? ¿Dónde están las cosas que perseguíamos y que no encontramos? Ars morendi. Ars morendi tiene que ver, significa el arte de morir. Y tiene que ver con una visión no negativa ni fatalista de la muerte. Porque el concepto de las tres vidas lo que nos permite entender es que si tenemos esta vida terrenal, que es una oportunidad que debemos aprovechar. Pero al mismo tiempo es una vida que va a terminar. Y uno, sobre todo en la actualidad, suele pensar que la visión de la muerte es algo fatalista, algo que se termina, pero en realidad lo que explica el tópico Ars Morendi es que la muerte es lo que nos da la oportunidad de pensar la vida con valor. Porque el hecho de que en algún momento vamos a morir es lo que nos hace entender que efectivamente solo tenemos este momento para hacer algo. Es lo que le da el valor a la vida, porque si siempre estuviéramos acá, piensen ustedes, cuando no tienen fecha de entrega de algo, no, si no importa, en algún momento voy a hacer. Pero cuando tienen fecha de entrega, yo sé que lo tengo que hacer en ese momento. Y pasa lo mismo con la conciencia de la muerte. No es algo fatalista, es parte de nuestra naturaleza, no lo podemos evitar, el hombre es mortal, pero gracias a que el hombre es mortal es que se ocupa de entender la vida, porque la muerte lo que nos da es la conciencia de que solo tenemos esta vida para ser feliz. Entonces, gracias a la muerte yo me doy cuenta de que esta vida vale la pena vivirla. Y vale la pena y quiero vivirla ahora porque sé que no voy a tener otra oportunidad. Ese es el tema, si ustedes leen el retrato de Dorian Gray, ese es el problema que él tiene, porque como no puede morir, no quiere tampoco, entonces nada de la vida le importa. Total, siempre va a estar acá. Y en el momento en que entendemos que podemos no estar, ahí es donde decimos, entonces, si esta es la única oportunidad que tengo para vivir, tengo que hacer algo bueno. Me habían faltado unos cuadritos. Bien, y los últimos tópicos latinos que vemos en Coplas a la muerte de su padre son los que tienen que ver con esto de Ars Morendi. Aequamors, que significa la muerte igualadora, sencillamente la muerte llega a todos, rico, el pobre,
Y memento mori, que seguramente ya conocen esta expresión. Recuerda que eres mortal. Esta es la palabra que les costó encontrar en las oraciones. En la oración decía inteleges te immaturum mori. La frase memento mori no está sacada de esa frase que es de Séneca, que ustedes tradujeron, es de otra obra, pero va con el mismo sentido. Séneca es un siglo posterior, recupera el tópico de memento mori y dice, entenderás que mueres inmaduro. Memento mori quiere decir recuerda que morirás o que eres mortal. ¿Qué tiene que ver con esto? No asustar con la frase recuerda que morirás, porque generalmente se usa en películas de terror y no va con ese sentido. Es el hecho de decir, sí, podés no estar en algún momento, así que aprovecha el momento en el que estás, aprovecha el momento que estás para ser feliz, porque ese es el objetivo de la vida terrenal. Ahora bien, la pregunta que ya habían planteado don Juan Manuel y el cipreste de Ita, ¿cómo somos felices y que esa felicidad no nos cueste después la felicidad eterna? ¿Qué significaría? ¿Cómo ser realmente felices de acuerdo al bien? Entonces, para Coplas a la muerte de su padre, ¿qué sucede con esta obra? El trabajo que se viene haciendo de la poesía confluye en este escritor, el trabajo que se hace sobre el lenguaje, la perfección sobre la poesía, ayuda a llegar a este momento donde se empieza a desarrollar el siglo de oro de la poesía española. Y Jorge Manrique recupera esta preocupación del siglo XIV a raíz de la muerte de su padre y se preocupa por la vida de la fama y de la memoria. Dentro del Renacimiento lo que va a sintetizar es la influencia de este concepto de la fama para los griegos, de estos tópicos latinos que reflexionan acerca de la vida del ser humano, no solo del aspecto espiritual, sino de la vida del día a día y cómo llevar a esa vida de la mejor manera posible. Y él se va a inspirar en su padre porque va a considerar que es un modelo que se debe imitar.